Hola hermanas, estamos de nuevo aquí en este nuevo estudio. Doy gracias al Señor por poder tenerlo nuevamente y porque las que lo están viendo hayan apartado este tiempo para lo bueno, para poder, como dice su palabra, que podamos ser instruidas, que podamos escudriñar las escrituras. Y eso es lo que queremos hacer. Así que es un gozo poder hacerlo ahora, dejando este tiempo que a veces nos cuesta un poquito, pero que vale la pena. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos has dejado tu palabra para que la usemos, para que vayamos a ella, para que escuchemos tu voz a través de ella. Y Señor, eso queremos hacerlo, valorarla. Por eso, Señor, queremos pedirte en esta hora que tú, Señor, seas quien hable en nuestras vidas. Tal vez hemos tenido una semana difícil, tal vez ha sido una semana tranquila, no lo sé, pero en cada una sé que has trabajado, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tienes hermosas promesas para nosotras. Y, Señor, queremos confiar en ti. Te alabamos y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanas. Bueno, vamos a partir leyendo. Hoy día nos toca Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Ahí quedamos. Llegamos hasta el 5 la semana pasada con la hermana Daniela. Así que ahora nos toca Primera de Pedro. Busquen ahí en sus Biblias 1, 6 al 9. ¿Ya? Dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como siempre vamos a ir como parte por parte, ¿ya? Y la primera parte dice, en lo cual vosotros os alegráis. Entonces tendríamos que hacernos primero la pregunta, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? Bueno, eso tiene que ver con los versículos anteriores, con los que vimos la semana pasada. Y la semana pasada, en los versículos que habíamos visto del 3 al 5, decía que nosotros, nos recordaba Pedro, que nosotros nos alegrábamos en que nos hizo renacer estando muertos y condenados, en que teniendo el Señor, tiene preparada una herencia. Y esta herencia tenía características muy, muy hermosas. Que podía, bueno, Daniela nos hablaba de los hermosos paisajes que el Señor ha hecho en esta tierra y que son para maravillarse, pero no tienen comparación con esa herencia que vamos a recibir. Porque esa herencia dice que es incorruptible, o sea, decía que no se pervierte ni se corrompe, es incontaminada, decir no se contamina con nada, no hay nada malo ni pecaminoso en esa herencia que tenemos. Y es inmarcesible, es decir, no se marchita, no perece, permanece para siempre. Y además nos decía la palabra del Señor que también nos alegramos en que Él, el Señor, guarda nuestra fe. Él protege nuestra fe. Qué maravilloso, hermana, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos sostener nuestra fe. No podríamos, menos en medio del sufrimiento, que es probada nuestra fe. Pero el Señor promete protegerla, promete hacerlo con su poder. Y así podemos permanecer en Él. Eso quiere decir entonces en lo cual vosotros os alegráis. Quiere decir que nos alegramos en esas promesas, en eso que sabemos que viene, en eso que somos hoy en día para Dios. Luego dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eh, eh, Muchas veces como cristianos, como cristianas, con las pruebas y las tentaciones que estamos viviendo en esta vida, en el presente, pensamos que no hay nada que podamos hacer. Y a veces
hemos llegado a pensar como cristianas, y hay muchos cristianos, o a lo mejor inclusive movimientos cristianos, que piensan o pensamos a veces y nos cargamos con estas cosas, que si nosotros somos verdaderas cristianas, no debemos afligirnos nunca, como que es falta de fe, como que un cristiano no debiera afligirse, sentirse afligida, como que debiéramos ser como la Superwoman, una cosa así, que si nos llegan balas o pruebas, en este caso que serían esas balas, nos debían rebotar, no nos debieran hacer daño. Pero ¿saben qué, hermanas? Aquí nos está diciendo lo contrario Pedro. Pedro nos dice, así como dice el versículo, dice, pero si, aunque ahora por un poco tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Es decir, claramente dice que es necesario que nosotros nos sintamos afligidas. No dice solamente que no dice solamente que tendremos o pasaremos pruebas, eso también lo sabemos, ¿verdad? Que nosotros no necesariamente solo vamos a pasar pruebas, no es eso. Dios tiene un propósito no solo con las pruebas, sino también para los afligidos que nos sentimos en las pruebas. Hay un propósito en las pruebas. Esas pruebas pueden decir, esto, por ejemplo, este coronavirus y todo lo que ha traído es una prueba, pero esa prueba tiene un propósito múltiple, tal vez para la humanidad, tal vez para los cristianos, para los no cristianos, para la familia, es decir, etcétera. Pero no el propósito solamente es para la prueba, sino que también dice aquí que es necesario que esas pruebas nos produzcan aflicción. Espero que quede claro, es decir, que cuando nosotros nos sentimos afligidos no es pecado, es parte de lo que nosotros somos débiles, somos solamente fortalecidas en el Señor, por lo tanto sentimos aflicción, sentimos pena, sentimos tristeza, a veces nos sentimos hasta desfallecer. Eh, Son múltiples las cosas que podemos sentir, pero eso no es pecado, es necesario. Y dice la palabra de Dios aún más, después de eso que dice, si es necesario tengáis que ser afligidos, dice también en diversas pruebas. Es decir, no solamente nos dice que vamos a ser afligidos con pruebas, sino que en diversas pruebas. No es que toda la vida vayamos a sufrir solo por una cosa. Puede que haya algún sufrimiento que permanece en años, pero no quiere decir que vamos a sufrir solo eso. Muchas veces, hermanas, las pruebas pueden pillarnos por sorpresa. A veces le tenemos temor a ciertas cosas. Por ejemplo, decimos, Señor, por favor, yo te pido que me pase algo a mí, pero no a mis hijos. Te pido, por favor, yo no podría soportar si me sucediera tal cosa. Y luego de eso, o más adelante, puede que suframos una prueba que jamás imaginamos, para la que no estábamos en nuestra mente, ¿cómo se puede decir? Preparadas. No nos sentíamos preparadas y llega algo totalmente distinto y que jamás pensamos que nos iba a afligir tanto, ¿verdad? Bueno, el Señor ahí dice diversas. Vamos, es necesario que seamos afligidas, es decir, que suframos, que nos dolamos, pero en diversas cosas, en diferentes etapas inclusive, van a haber diferentes pruebas. Pero hay una esperanza aún en eso, es decir, aún en eso que parece que es un poco, ¡oh, qué atroz lo que me puede esperar! No lo sé. Recordemos lo que aprendimos también la semana pasada. El Señor es quien guarda nuestra fe. Él guarda. Él ya nos prometió todo lo que vimos la semana pasada. Por lo tanto, si me permitió eso, quiere decir que esa prueba va a pasar. No va a ser para siempre. Y aquí nos podemos hacer una pregunta en lo que viene. Dice, ¿qué es lo que está sometido a prueba? Y veámoslo, sigamos viéndolo ahora en el versículo 7 de Primera de Pedro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Es decir, ¿qué está a prueba? Nuestra fe. Las pruebas son para probar nuestra fe. Y dice, ¿cómo
¿Cómo es nuestra fe? Y aquí está, sigue en el versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, hasta ahí, se prueba con fuego. Entonces, entendemos que las pruebas van a producir aflicción porque es necesario que nosotros seamos afligidos. ¿Y para qué? Para que esa fe que Dios nos ha dado, que Dios guarda, sea probada. Y aquí nos explica cómo, por qué. Y dice, está haciendo aquí una comparación de la fe con el oro, ¿verdad? Dice, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y dice, considerando el oro un metal muy valioso, preciado para los hombres, tanto para los hombres de ese tiempo, para los hombres del tiempo que está hablándoles Pedro, ya era un metal muy preciado y hoy en día también. El oro es uno de los materiales, de los metales más valiosos y más que permanecen más en el tiempo, que son más durables. Pero la Biblia dice, aunque perecedero, es decir, aunque igual perece. Es muy precioso, es muy valioso, dura bastante, pero perece. Este oro es un metal que se prueba con algo muy fuerte que es el fuego. ¿Y para qué se prueba con fuego? Para que ese oro sea purificado, para quemar cualquier basura que pueda tener ese oro, para que quede más puro. Entonces, cuando se hacen joyas de más valor, el oro se prueba con ese fuego, se derrite, se purifica. Bueno, pensemos, pensemos en qué tiene que ver con nosotras. Por ejemplo, podríamos decir como hijas que tengo fe. Por ejemplo, yo podría decir, yo tengo fe. O podría decir, yo tengo mucha fe en el Señor. Sin embargo, nunca he tenido que creer bajo dificultades o sufrimientos. ¿Podría decir, podría saber yo que tengo mucha fe? ¿Verdad que no? Difícilmente, porque nunca lo he probado. ¿Cómo saber si tengo fe si no ha sido probada? No se puede. Entonces, podemos también saber, hermanas, que nosotros no somos probadas para que Dios sepa cuánta fe tenemos y de qué calidad es nuestra fe. Dios lo sabe. Dios no necesita probarnos para saber cuánta fe tenemos y cuánto le creemos. Él lo hace aún por amor a nosotras. Es para que nosotros sepamos cuánta fe tenemos en el Señor. En los momentos difíciles, cuando somos probadas como por fuego. Entonces, Dios tiene un gran e importante propósito al probar nuestra fe. Un gran propósito. Y miren, aquí podemos ver el propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice después el versículo. Veamos. Dice en el versículo, en el mismo 7, en la última parte dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces dice, ¿cuál es ese propósito? Que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que esa fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe, como les decía, hermana, no es probada porque Dios no sepa qué tanta fe y de qué calidad es mi tipo de fe. Es probada para que nosotros sepamos cuánta fe tenemos, cómo es nuestra fe. El propósito de Dios es mostrarnos la calidad duradera de nuestra fe. Es mostrarnos también su fidelidad. Por eso también es probada, para Él mostrarnos que Él está ahí. Y al salir de esa prueba que hemos tenido ahí agarradas del Señor, somos de testimonio finalmente para otros, después de que la prueba pasó y hemos permanecido en Él a pesar de todo el sufrimiento. Somos de testimonios a otros y podemos darlo con nuestra boca.
Pero hay un propósito mucho más hermoso y que es el que dice aquí también en el versículo, que cuando estemos frente al Señor Jesucristo, ahí cara a cara mirándole, nos regocijemos porque vamos a poder mirarlo y decirle, Señor, yo creí en ti. No solo para salvación, sino que yo creí que eras poderoso. Yo creí que estabas conmigo cada día de mi vida. Y el Señor ahí se va a gozar con nosotros y nosotros con Él. Ese es el propósito. Por eso dice, el propósito es que esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermana. Es algo tan hermoso si lo vemos desde esa perspectiva y no de la que vemos cada día en esta tierra. Bueno, el versículo 8, ahora vamos, en el 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este gozo del que habla aquí Pedro es un gozo tan profundo que es más allá que un gozo humano. Es más allá de lo que cualquier persona, cualquier ser humano pueda sentir aquí en esta tierra sin Cristo. Sino nuestro gozo como hijas de Dios, sabiendo todas estas promesas que ya hemos visto, viendo toda la fidelidad que el Señor ha tenido a lo largo de nuestros años como hijas del Señor, cuando hemos pasado por pruebas y hemos salido de esas pruebas, y confiando en las promesas, pero si yo aún mi gozo lo estoy basando en lo que está en este mundo, sentirme feliz con las cosas que están en este mundo, y eso incluye no solamente banalidades como dinero, como trabajo, como pasatiempos, pasarlo bien, viajes, sino que también tiene que ver con cosas importantes como familia, como hijos, como todo lo que es bueno ante los ojos del Señor, pero que solo nosotros estamos basando nuestro gozo cuando eso está bien. Entonces, si estamos basando nuestro gozo solo en eso, que también lo basa el mundo, vamos a estar siempre, hermanas, en un torbellino de emociones y inestabilidad. Cada día, porque cada vez que pase algo, vamos a estar con nuestras emociones a full, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. El gozo no vamos a permitirle que fluya por la esperanza que tenemos de que Dios está ahí en medio de esa prueba y que el Señor es todopoderoso y que el Señor está teniendo un propósito con esta aflicción. No es fácil, hermana, por eso nos afligimos, porque si fuera fácil no nos afligiríamos. Pero recordémoslo, vayamos a la palabra en esos momentos de aflicción para que el Señor, cuando nosotros estamos muy cerradas, el Señor nos recuerde, el Señor haga ese trabajo, porque Él nos quiere guardar. Y Él quiere que permanezcamos en Él para mostrarnos que Él puede sacarnos de la prueba. Y que mientras estemos en ella es porque Él está puliéndonos, está moldeándonos. Está moldeando, está probando nuestra fe. Bueno, después dice entonces, ¿con qué fin? ¿Con qué fin está haciendo esto el Señor? ¿Con qué fin lo hace en la vida de las hijas de Dios, de los hijos de Dios? Bueno, el versículo 9 lo dice y dice así, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí vemos el fin o el propósito final de todo esto que nos sucede es que el fin de vuestra fe sea eh, el regreso de Jesús, el regreso de nuestro Señor y la salvación de nuestras almas. Es el fin. Para eso tenemos que estar preparadas, para cuando el Señor venga a buscarnos, para cuando nosotros ya seamos salvas, digamos, glorificadas. Digamos, por eso habla de como una salvación futura. Está refiriéndose a la salvación de nuestras almas, ya fuera de este cuerpo mortal, ya fuera del pecado. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo a lo mejor a que después vamos a ser salvas. Ya somos salvas en Jesucristo desde el día que creímos en Él como Señor y Salvador, desde el día que le pedimos perdón por ser pecadoras y de que creímos en que Él murió, resucitó por nosotras. Desde ese día somos salvas,
Pero aquí está hablando, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, está refiriéndose a cuando seamos glorificados, a que nuestra alma sea la que esté delante del Señor, con un cuerpo nuevo, glorificado y sin pecado. A ese momento, para eso estamos siendo preparadas, para ese día. Te pregunto, hermana, ¿qué pruebas estás enfrentando ahora? Piensa, ¿qué prueba estás viviendo hoy? Tal vez alguna prueba emocional, cosas que no has podido solucionar internas tuyas, psicológicas, existenciales, espirituales, alguna prueba de algún hijo rebelde, algún hijo que tiene un vicio, algún esposo que es áspero, alguien amado que no te hace bien, problemas económicos, frustraciones, no sé, hermana, inclusive alguna pérdida. ¿Qué prueba estás viviendo? ¿Cómo estás siendo afligida? ¿Qué aflicción tienes en este momento? No es que le hagas el quite a pensar en ella. No la ignores. No ignores lo que estás viviendo. No creas que está mal, porque no está mal. No es pecado sentir dolor ni ser afligida. Pero lo que no debemos por ningún motivo ni en un momento es perder la esperanza, perder de vista las promesas de Dios y creer en ellas y amar ese momento. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios no va a desechar el sufrimiento que hoy día estamos viviendo. Él no lo va a pasar de largo. Él sabe lo que estamos sufriendo. Él no lo va a echar a la basura. Pero quiere que lo vivamos en Él, con Él, que Él nos sostenga, que recurramos a Él a cada rato, que lloremos con Él, que vamos a su palabra y le escuchemos los consejos que Él nos quiere dar como un papá. Recordemos cómo en sufrimientos pasados Él nos guardó nuestra fe y seguimos adelante. Y recordemos la herencia que nos espera cuando veamos a Jesús cara a cara. Qué maravilloso, hermanas, no podemos imaginarlo, pero nos gozaremos siempre con Él. ¿Y saben por qué? Porque creímos en Él, porque le creímos como Señor y Salvador, y también en nuestra vida cristiana confiamos, creímos que Él vivía cada segundo de nuestra vida con nosotros, afirmando nuestra fe, fortaleciéndonos, moldeándonos, y a veces sentíamos como un cincel que nos pegaba con las pruebas. Pero un día vamos a estar moldeadas para recibirle en gloria. Espero, hermanas, que esto sea de mucho aliento, porque para mi vida lo es. Pasando por momentos muy difíciles a veces en mi vida, cuando siento de que no, tal vez no hay nada, y el Señor me recuerda, porque a veces sentimos que no hay nada. Pero el Espíritu Santo, que sí está en mí, me ha recordado, me ha hecho ir a su palabra, me ha hecho pedir consejo y a decir, Señor, sí estás aquí. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, porque eres tan bueno, Señor. Alabo tu nombre, Padre, porque eres tremendamente misericordioso. Y te pido, Señor, que nos fortalezcas. Y te pido, Señor, que no seamos engañadas. Que cada vez que estemos viendo todo mal, podamos mirarte nuevamente a ti. Es tu promesa, Señor. Y sabemos que así va a ser. Te alabo, Señor, y dejo a cada una de mis hermanas en vida, Señor, hasta que tú vengas, Padre, esperándote con ese gozo del que hablas, inefable, que no se compara con nada porque te está mirando a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas.